Ok, vamos a grabar en 5, 4, 3, 2, Un Café con el Diablo, programa Tentaciones. 3. El canal de la ciudad. Bienvenidos a Un Café con el Diablo, el programa que te invita a reflexionar. Hagamos conciencia quitando miedos, tabúes y viviendo sin culpas. Hoy te doy la bienvenida al primer programa de Un Café con el Diablo y para iniciar te invito a caer en las tentaciones. Soy Dave Diablo y comenzamos. Todos hemos escuchado sobre las tentaciones, aunque siempre sentimos culpa por tan solo considerarlas. ¿Pero realmente sabemos qué son las tentaciones? Aquí, en Un Café con el Diablo, vamos a definirlas. ¿Qué es la tentación? Una tentación, número 1, es un impulso de hacer o tomar alguna alternativa pero que puede resultar inconveniente y es lo que se conoce como caer en la tentación. Número 2. Puede ser una persona, cosa o situación que atrae de forma irresistible. Pero vamos a desarrollar el tema desde un inicio. En este caso te diré que muchos de las tentaciones que se han dado vienen por el tema religioso. La primera gran tentación que se ha dado es, y la que todos conocemos, la de Adán y Eva con la manzana. Estamos hablando de que hace mucho tiempo el diablo, como siempre todo es culpa del diablo, tentó a Eva a caer en la tentación. Pero digamos que fue una trampa, obviamente, porque el diablo se presentó en forma de serpiente. Al caer, obviamente, en la tentación, Eva llevó de la mano a Adán y cayeron en el pecado, consiguiendo que fueran expulsados del paraíso. Por lo tal, en ese momento se acabaron las concesiones o los privilegios que se tenían en el paraíso y fueron expulsados, con lo cual que consiguieron recibir tristeza, miedo y por ende la muerte. Pero además te puedo decir que esa no solo es la gran tentación con la que ha caído un ser humano. Muchos de ellos, como grandes conquistadores, han visto cambiados sus planes, como por ejemplo te diré Julio César o Marco, cuando conocieron a Cleopatra, la cual con su belleza los manipuló de tal manera que sus planes de conquista se fueron por la borda. Pero realmente se tiene que satanizar tanto a la tentación. ¿Realmente la tentación se puede considerar como un pecado? Hoy, en modo diablo, también te diré de qué se trata. Si es real o no ser una tentación o un pecado. Bien, déjame decirte algo. Todos nos guiamos por el tema religioso, ¿sabes? Nosotros lo que tenemos que considerar es que las tentaciones vienen mucho más allá de lo que es la religión. Cuando un día simplemente un ser humano deseó algo que no podía obtener de manera sencilla, es decir, se ponía en riesgo su integridad, su vida, ¿sí? O ponía en riesgo la integridad o la vida de alguien más. Incluso la dignidad misma estaba en prejuicio de sus acciones. Ahora, te diré lo siguiente. En este caso, viene desde la misma historia de la humanidad. Estamos hablando que desde un principio el hombre o la mujer desea obtener poder, desea obtener más espacio, desea obtener a las mejores hembras de la manada, por llamarlo de alguna manera, para poder tener mejor procreación. Pero muchas veces no estaba a su alcance. Y como no estaba a su alcance, deseaba o tenía que hacer algunas cosas que realmente no iban con los parámetros de la tribu, por ejemplo.
¿sí? A lo mejor tenía que robarla, a lo mejor tenía que acabar con la pareja actual de esa mujer con la cual deseaba procrear para tener mejor descendencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? La tentación simplemente es parte del criterio humano, ¿sí? Todos deseamos y anhelamos algo, pero no siempre lo podemos obtener. ¿Qué es lo que sucede con eso? Como te decía, por nuestra educación religiosa católica cristiana, ¿sí?, se hace ver que las tentaciones son parte de un pecado. Se hace ver que las tentaciones son las herramientas del diablo para tentar a la gente y alejarlas del camino de Dios. ¿Pero será esto cierto? ¿O simplemente también es una conducta humana que nos permite a nosotros anhelar algo que nos desea tener en otro espacio? Que mejoremos nuestra conducta, que mejoremos a lo mejor nuestras intenciones, porque anhelamos algo que puede ser inalcanzable, pero al momento de obtenerlo podríamos obtener mejores beneficios. A esto se le llama caer en la tentación, ¿sí? Déjame comentarte algo. ¿Qué pasa si tú deseas un carro de gama alta? ¿Qué pasa si tú deseas a una mujer bellísima o a un hombre muy atractivo, ¿sí?, pero está ocupado? Tiene pareja, está casado, ¿sí? O a lo mejor ese vehículo que te decía de gama alta cuesta muchísimo y sale de lo que tú realmente traes en el bolsillo, de tus ingresos. ¿Qué serías capaz de hacer tú para obtener lo anhelado? ¿Realmente saldría de ti y de tus buenas intenciones romper reglas, salir de las normas comunes para que en un momento dado puedas obtener algo? En este caso, te hago la atenta pregunta. ¿Realmente te atreverías a romper las reglas para obtenerlo? ¿Y eso te haría una mala persona? ¿O simplemente podemos considerar a las tentaciones como un motivo más para obtener un beneficio adicional, esforzarte un poco y obtener lo que deseas? ¿Realmente se tiene que considerar a la tentación como un pecado? Vamos a definirlo. En primera instancia, ¿qué es un pecado? De acuerdo con nuestra cultura religiosa, un pecado es aquello que sale de la norma religiosa, de los mandamientos establecidos por Dios, y que va directo a romper o a confrontar esos 10 mandamientos principalmente. Tal vez desear a la mujer del prójimo, tal vez mentir, tal vez matar. Son muchas de las cuestiones que se tienen con los 10 mandamientos, pero en ninguna se cita a las tentaciones como un pecado, ¿sabes? Pero convenientemente, para meter miedo a muchas personas y de forma masiva, se ha dicho que las tentaciones son las herramientas del diablo para quitarlos del camino de Dios. Es la forma en que te tienta para salir más adelante sobre algunas situaciones, ¿sabes? Te genera estas tentaciones para ir desviándote. Recuerda que el diablo, en lo que se cree la religión, no te va a obligar, simplemente te va a tentar, te va a poner algunos objetivos, ¿sí?, algunas distracciones para que caigas en esa tentación y salgas del dogma religioso, salgas de tu religión y confrontes a la misma para poder caer en las redes del diablo, pero no es así. Como te digo, las tentaciones vienen apegadas al mismo desarrollo humano. En lo que se refiere a psicología es anhelar o desear algo que no se puede alcanzar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea malo, por eso te hacía la diferencia. Una tentación como tal no es un pecado. Una tentación en sí es algo que te permite tomar una decisión si realmente tú crees que deseas obtener ese objetivo o que te lo mereces tal cual. ¿A qué voy con esto? Una tentación, como tal te lo dice la palabra, te va a tentar. Pero recuerda que en la religión también te dan el libre criterio de decisión. Es decir, tú puedes decidir si caes en la tentación o no. Es simplemente saber llegar
a desear algo y ver si es bueno o es malo. Aquí es donde entra el raciocinio. Es decir, tú sabes si tus acciones van a poner en riesgo en algún momento tu integridad física, ¿sí? Tu dignidad, tu relación con otras personas, la integridad física de otras personas. Entonces tú debes que considerar y asumir la responsabilidad de tus actos. Por ende, en modo diablo te digo que realmente una tentación no es un pecado, ni es una herramienta del diablo para desviarte. Es simplemente parte de la condición humana. ¿Qué va a suceder con la condición humana? Bien, la condición humana es anhelar, desear siempre mejorar nuestra condición de vida. Si nosotros queremos algo bueno, pues simplemente hay que trabajar un poco más. Lo que no es válido es hacer daño a otras personas para obtener lo que se desea, lo que se anhela. En este caso, considera tú lo que tienes que esforzarte para obtener ese carro de gama alta, ese celular o esa computadora, o incluso conquistar a esa persona que te atrae. ¿Por qué no hacerlo? Esforzarse para poder obtener lo que anhelas, ¿sí? Cumplir esa tentación sin dañar a alguien más. Te lo vuelvo a repetir, somos seres inteligentes y por ende consideramos la decisión de nuestros actos para con y asumir la responsabilidad de esos actos. Por eso es que te hago la atenta invitación. Puedes anhelar algo, puedes tener tentaciones en definitiva, pero lo que no se puede hacer, ¿sí?, es dañar a alguien más por obtener eso. Te voy a mencionar algunos de las tentaciones más recurrentes. Por ejemplo, y es algo muy tradicional, anhelar a la pareja de alguien más porque es muy atractiva, porque es muy inteligente, por su solvencia económica, ¿sí? Otra de las tentaciones es el poder mismo, ¿sí? Cuando estás en un lugar de poder, en una posición de poder, anhelas más poder, tener control sobre los demás, tener control sobre los ingresos económicos, tener control sobre las decisiones a un futuro de lo que tú tienes bajo control. E incluso eso expande, ¿sí?, tus anhelos, tus deseos por querer conquistar más, ¿sí? Los recursos energéticos, por ejemplo, e incluso te diré, las personas que se dedican al narcotráfico anhelan o desean, ¿sí?, más territorio. Esas son tentaciones porque tienen ansia de poder, porque tienen el deseo de incrementar más su rango de poder, ¿sí? Hay que considerar ese tipo de situaciones como algo que sí daña, algo que sí afecta. Las tentaciones muchas veces se relacionan con el poder. Las tentaciones realmente se pueden considerar incluso carencias emocionales que se pueden tener. Bien, aquí tenemos una pregunta. Carlos Pérez, ¿las tentaciones dejarían de ser pecado? Sí, claro que sí. Realmente las tentaciones no son un pecado como tal, como te decía. Las tentaciones simplemente son una alternativa y una decisión de las cuales tú puedes asumir la responsabilidad. Si decides ir por esa tentación, recuerda que puedes asumir la responsabilidad de tus actos, considerando que tus actos pueden dañarte a ti, a tu integridad física, a tu dignidad o a terceros, y eso es lo que no se vale. Ahí es cuando realmente se volvería un pecado. Pero si la tentación no afecta a nadie, no tienes por qué sentirte en un momento dado pecador, ni culpable, ni que te fuiste del lado contrario de Dios y estás en el equipo del diablo. Realmente no es así. Como te decía, las tentaciones van relacionadas con la conducta humana y tienen que ver con situaciones de educación, de principios, de valores. Si tú en un momento dado tienes principios bien fundamentados, una educación correcta, sabes que tienes que trabajar por lo que deseas y anhelas, adelante, lo puedes conseguir. No puedes caer a la mejor en tentaciones. O puedes tener una tentación que no afecte a nadie y simplemente ir por ella. Sería anhelar algo que vale la pena, ¿sí? ¿Cómo puedes combatir las tentaciones? Mucha gente se lo ha dicho y a lo mejor en la religión te van a decir, acércate a la fe, ora, reza, híncate, pide a Dios. Lo puedes hacer si eso es lo que te llena, pero en un momento dado también te puedes convencer
de acuerdo a la situación. Bien, en este caso nos están preguntando en redes sociales si realmente el mundo vive lleno de tentaciones. Sí, claro que sí, nuestra conducta humana nos hace considerar de repente muchas cosas. Como te decía desde un principio, se desea se desea atraer a una mujer atractiva o a un hombre atractivo, ¿sí? No importa incluso si no está en la relación. Pero además de todo eso, bueno, te puedo decir, como te explicaba hace un rato, que las relaciones y las condiciones humanas son las que nos llevan en un momento dado a dictar la conducta, si es o no es algo que realmente afecte la relación, ¿sí? Y nuestra conducta, si la tentación como tal afecta nuestra vida. Y bien, checando aquí, te puedo decir que realmente no hay algo tangible que te pueda decir que es un pecado como tal. Reitero, es parte de la conducta humana, es parte del comportamiento de cada uno de los seres humanos, es parte de lo que realmente se necesita conocer para no caer en las tentaciones. Te lo vuelvo a repetir, me están preguntando ahorita cuáles son las tentaciones más recurrentes. Te lo vuelvo a mencionar, el poder, principalmente yo creo que el poder, anhelar más poder en un momento dado, más control sobre las personas, más dinero, puede ser la tentación más recurrente, además de la belleza. La belleza siempre está considerada como parte de la tentación. Incluso, ¿cuántas veces no nos ponen a nosotros una mujer bellísima o un hombre escultural que realmente uno anhela y desea? Se cae en la tentación de querer obtener a esas mujeres. Es por eso que hoy en día se dan muchas conductas por aquellas personas que realmente se atreven a agredir a una persona por simplemente obtener su físico, porque es muy atractiva, pero nunca les hizo caso, ¿sí? Se atreven incluso a violentarlas, y ahí es donde realmente la tentación se desborda, y ahí es donde realmente la tentación se sale de control y se vuelve una agresión, no solo un pecado, estamos hablando ya de una violación, de una agresión, que para fines prácticos, ¿sí?, es lo que llega a lastimar a esa persona, por el simple hecho de que otra persona la anhela, la desea, pero como no obtiene la posibilidad de obtener a esa persona de otra manera, simplemente la agrede, simplemente la violenta. Y bien, sí, claro, como me preguntan en redes sociales, en este caso hay muchos casos donde la tentación termina por afectar a la historia. Muchos conquistadores realmente van con la idea de querer mayor poder, pero tristemente sus planes cambian al conocer a alguna mujer o a algún hombre que les hace cambiar su idea. Incluso se vuelven contra sus propios correligionarios, se vuelven contra sus compatriotas, se vuelven contra sus planes mismos, porque se ven afectados, porque es tal el deseo y la carencia que se tiene en ese momento de a quien acaban de conocer y la quieren obtener de alguna manera. Por eso es imposible no caer en la tentación. Y aquí, en Un Café con el Diablo, te hago la atenta invitación para que tú consideres en un momento dado cuántas veces has caído en una tentación. Realmente te diré que puedes hacer muchas cosas, puedes tener muchas tentaciones, pero puedes hacer conciencia de qué te puede afectar o no caer en una tentación. Ahora, dime tú, aquí en mis redes sociales, por favor, te invito a que me escribas cuáles son las tentaciones más recurrentes con las cuales tú has vivido. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Las has tratado de llevar a cabo? ¿Te has atrevido a dar ese paso? Considerando que puede afectar a lo mejor tu matrimonio, considerando que puede afectar tal vez tu relación con la familia, ¿sí? ¿O te atreverías incluso a hacer todo lo imposible para obtener a esa persona o a ese, no sé, ese bien o ese material que tú deseas? Hay que considerar muchos factores. Realmente es muy importante hacer conciencia. ¿Quieres combatir una tentación? Realmente tienes que hacer conciencia si vale la pena poner en riesgo todo lo que tú tienes. Hay algunas personas que tristemente pierden la noción de la realidad, pierden el respeto hacia otras personas
y se atreven a dar ese paso. Por eso te decía hace un momento, hay personas que violentan a mujeres, que violentan incluso a hombres, que pueden llegar a abusar por el simple hecho del deseo mismo. Lo que es importante considerar es simplemente tomar la responsabilidad de nuestras acciones y saber respetar hasta dónde puede llegar nuestro anhelo, ¿sí? Nuestra tentación, sin tener que afectar a alguien más. Bien, a ver, muy bien. Ok, aquí hay una tentación muy complicada, pero muy recurrente también. Mi madre es una mujer muy bella y es una tentación. ¿Cuál es la opinión? Simplemente, señor Corta, yo creo que en este caso no puedes dar ese paso, porque a lo mejor puede ser una mujer muy atractiva, pero sigue siendo tu madre, y aquí no estamos hablando de incesto. Realmente lo que tenemos que hacer aquí es hablar de respeto en ese sentido. Tristemente a lo mejor lo vas a sufrir cuando tus compañeros de escuela, cuando tus compañeros de trabajo realmente la conozcan y digan que está muy bien, que está muy buena en términos coloquiales. Y sí puede ser, a lo mejor te puedes sentir orgulloso de la belleza de tu mamá, ¿sí? Pero no puedes llevar esa tentación más allá. Tristemente tendrás que conseguir otra mujer más guapa por tus propios medios, que no sea ni tu familiar, que no sea tu mamá en este caso, para poder anhelarla o desearla. Gracias a aquellas personas que han estado mandando sus preguntas. La verdad es que para mí es fundamental y es importante conocer sus opiniones. Les invito a que sigan mandando sus comentarios, a que sigan a Un Café con el Diablo, haciendo consultas, mandando sus comentarios, como les decía, y vale la pena leerlos ahorita. Este último comentario que nos hicieron llegar realmente es muy común, ¿saben? Hay muchas personas que desde chiquitos se enamoran de la mamá o se enamoran del papá, y sucede que también se enamoran de maestras y profesores por la imagen que tienen. Idealizan muchas cosas, realmente se vuelven una tentación y en muchos casos se da esa posibilidad de tener un contacto, por ejemplo, con los maestros, ¿sí? Hay un caso muy fuerte que en alguna ocasión leí, donde sí se dio una relación de incesto y era una pareja que se volvió, que tenía prácticas homosexuales, eran papá e hijo y tenían esa práctica sexual. De hecho, cuando los entrevistaron, porque esto fue un reportaje que salió en una de las revistas, que se llama, bueno, no lo voy a mencionar, pero sí es, ustedes la conocerían como el libro negro del sexo, y se da esta narrativa donde el reportero tiene esta experiencia y después de eso les pregunta que si eran pareja y ellos les menciona al reportero que eran papá e hijo, teniendo esas prácticas. Así que realmente hay que considerar hasta dónde puede llegar esa tentación. ¿Valdrá la pena? ¿Te imaginas cómo afectará la vida misma de la familia si se llegan a enterar? Hay muchas situaciones que pueden ser muy complejas. Por eso es importante hacerse responsable de las tentaciones que se tienen. Así que te hago la atenta invitación para que reflexiones, pienses y te hagas responsable de tus tentaciones. Bien, esto es Un Café con el Diablo y la verdad es que agradezco a todas aquellas personas que nos acompañaron en este primer programa. Hoy es 3 de septiembre, son las 8 de la noche, un poquito más, un poquito menos, y la verdad es que les agradezco hayan estado tomando un café con el diablo. Por mi parte, en esta ocasión, sería todo. El canal de la ciudad.